Hola a todos, de vuelta en el Deep Dive. Hola. Hoy nos sumergimos en un concepto que a simple vista, bueno, puede parecer simple, pero esconde una profundidad increíble. Proteger en el liderazgo deportivo. Ajá. Y no me refiero solo a ponerle casco y rodilleras a tus jugadores, Ay, claro, aunque eso, bueno, eso también es importante. por supuesto. Vamos a explorar cómo este concepto, cómo proteger, Sí. se convierte en la base para formar equipos fuertes, independientes, resilientes, capaces de volar incluso bajo presión. Tenemos una pila de artículos, entrevistas que nos revelan que proteger va mucho más allá de prevenir lesiones. Exacto. Se trata de crear un entorno donde los jugadores puedan desarrollarse integralmente, aprendiendo a tomar sus propias decisiones y a enfrentar los desafíos con confianza. Para empezar, me gustaría aclarar algo. Ay, A veces se confunde proteger con sobreproteger. sí. Y eso es un error garrafal. Totalmente un error garrafal. No se trata de crear una burbuja No. alrededor de nuestros jugadores, Oh, ¿verdad? claro que no. ¿Verdad? Piensa en un entrenador de fútbol que grita instrucciones a sus jugadores en cada jugada, ¿Ah? dictándoles cada pase, Así. cada movimiento. ¿Crees que esos jugadores van a desarrollar su propia visión de juego? No lo creo. ¿Van a ser capaces de tomar decisiones inteligentes bajo presión? Lo dudo, lo dudo. Lo dudo mucho. Más bien les estamos creando una dependencia absoluta. ¿Qué? Como si les pusiéramos rueditas de apoyo a una bicicleta Ajá. y nunca las quitáramos. ¡Ay! ¿Qué pasa cuando llegan a un terreno irregular? Catástrofe. Exactamente. Phil Jackson, uno de los entrenadores más exitosos del NBA, decía: el arte del liderazgo consiste en dar apoyo sin quitar el poder de decisión a los demás. Me encanta esa frase. Y eso, Porque en el contexto deportivo, significa crear un espacio seguro Sí. donde los jugadores puedan experimentar, Ajá. incluso si eso implica Sí. cometer errores. Me encanta esa frase, porque, seamos sinceros, el error es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Por supuesto. Los niños se caen cientos de veces antes de aprender a caminar. Sí. Por en el deporte debería ser diferente. Deberíamos celebrar el error como una oportunidad de aprendizaje. Claro. Y aquí es donde proteger cobra un nuevo significado. No se trata de evitar que los jugadores se equivoquen, Ajá. sino de darles las herramientas para que puedan analizar sus errores, aprender de ellos y volver más fuertes. Y para eso, la confianza es fundamental. Totalmente. Si un jugador tiene miedo a equivocarse, a ser juzgado, Sí, a perder la titularidad, claro. difícilmente va a arriesgarse a probar algo nuevo, ¿verdad? Y aquí es donde entra la figura del entrenador Sí. como un protector de esa confianza. Pensemos en Pep Guardiola, un entrenador que no solo destaca los aciertos de sus jugadores, Sí. sino que también los defiende públicamente ante los errores. Es como si creara un escudo protector alrededor de su equipo, ¿no? Les da la seguridad de que incluso si fallan, su lugar en el equipo y la confianza de su entrenador no están en juego. Exactamente. Y eso a la larga se traduce en jugadores más valientes, más creativos. Claro. Y más capaces de asumir responsabilidades. Ahora bien, proteger no se limita a crear un entorno de confianza. No, También implica cuidar el bienestar integral de los jugadores, por supuesto. tanto física como emocionalmente. Un entrenador que protege entiende que un jugador que está pasando por un mal momento personal, Claro. que tiene problemas familiares Yes. o que está lidiando con la presión académica, no va a rendir al máximo en el campo. Los All Blacks, el famoso equipo de rugby de Nueva Zelanda, Ajá. son un ejemplo perfecto de esto. Sí. Sus entrenadores priorizan el bienestar mental de sus jugadores, tanto como su preparación física. Claro. Entienden que un jugador equilibrado emocionalmente es un jugador más fuerte, más resiliente. Y esa resiliencia es clave para afrontar los momentos difíciles. Yeah. Las derrotas, las críticas. Porque, seamos realistas, no siempre se puede ganar. ¿Qué diferencia a un gran equipo de uno mediocre? Yo diría que la capacidad de levantarse después de una caída, Exactamente. de aprender de la derrota Sí. y de volver más fuerte. Radomir Antić, un entrenador con una larga trayectoria en el fútbol español, Ajá. decía: un jugador no se mide por cómo celebra la victoria, sino por cómo responde tras una derrota. Y aquí de nuevo, el papel del entrenador es fundamental. Totalmente. No se trata de buscar culpables No. o de castigar los errores, No. sino de ayudar a los jugadores a comprender que falló
Claro. a analizar las causas Sí. y a buscar soluciones conjuntas. Un entrenador que protege Ya. no abandona a sus jugadores en la adversidad, Exacto. sino que se convierte en un apoyo, en un guía, en un mentor que les ayuda a superar los obstáculos y a crecer a través de las dificultades. Como Jürgen Klopp después de la final de la Champions League de 2018. ¿Sí? En lugar de culpar al portero Loris Karius por sus errores, lo protegió públicamente. Claro. Y se centró en la fortaleza del equipo como un... Un ejemplo del liderazgo ejemplar. Y al final, Sí, todo este proceso de proteger tiene un objetivo. claro. Formar jugadores autosuficientes, capaces de tomar sus propias decisiones Sí. y de liderar dentro y fuera del campo. Es como si les diéramos las herramientas para construir su propio camino, ¿no? Exacto. Para que puedan volar solos, Sí. sin depender de nosotros para cada paso que dan. Arsène Wenger, el legendario entrenador del Arsenal, Ujú. lo dijo de forma brillante. Sí. Un entrenador debe dar confianza, no depender de ella. Su equipo debe ser capaz de jugar sin él. Qué frase tan poderosa. Y eso me lleva a pensar en Carlo Ancelotti, Sí. en la final de la Champions League de 2014. Ajá. En los minutos finales, Sí. con el Real Madrid al borde de la derrota, Sí. confió en la capacidad de sus jugadores para remontar el partido. No les dio instrucciones precisas. No. No intentó controlar cada detalle. No. Simplemente les dio la libertad para que se organizaran y encontraran el camino hacia la victoria. Y ahí radica la esencia de proteger en el liderazgo deportivo. ¿Sí? No se trata de controlar, sino de empoderar. No se trata de sobreproteger, sino de dar las herramientas para que los jugadores puedan desarrollar su máximo potencial. Entonces, la pregunta clave para cualquier entrenador sería, Sí. ¿estoy creando jugadores dependientes o jugadores autosuficientes? Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Mm. Y con eso, creo que hemos cubierto una buena parte de lo que significa proteger en el liderazgo deportivo. Pero aún nos queda mucho por explorar. Claro. Claro. Retomando nuestra inmersión en proteger. Sí. Hay un aspecto que me parece crucial. Mm. La creación de un entorno de aprendizaje seguro Ajá. y estimulante. Sí. Hablábamos antes de esos entrenadores que intentan controlar cada movimiento de sus jugadores, ¿recuerdas? Esos que parecen querer jugar ellos mismos desde la banda. Ajá. Moviendo a sus jugadores como si fueran fichas de ajedrez. Exactamente. En lugar de fomentar la independencia, la creatividad, Claro. terminan creando jugadores temerosos, Sí. inseguros, incapaces de tomar decisiones por sí mismos. Es como si les pusieran una camisa de fuerza mental, ¿no? Les impiden explorar, Así es. experimentar, descubrir su propio potencial. Una imagen muy gráfica. Sí, En cambio, sí. un entrenador que protege de la manera correcta, Ajá. crea un espacio donde los jugadores se sienten libres para probar cosas nuevas, para arriesgarse, para equivocarse incluso. Porque al final, el error es la mejor fuente de aprendizaje, Por ¿verdad? supuesto. Es como cuando aprendemos a montar en bicicleta, nos caemos una y otra vez, Ajá, pero con cada caída aprendemos a mantener el equilibrio. precisamente. Claro. Y aquí es donde entra el papel del entrenador como guía y mentor. Sí. No se trata de evitar las caídas, Ajá. sino de estar ahí para ayudar a los jugadores a levantarse, a analizar qué salió mal y a buscar soluciones. Y a celebrar cada pequeño avance, cada intento, Claro. cada paso en la dirección correcta, ¿no? Por supuesto, un entrenador que protege Sí. no busca la perfección instantánea, sino que celebra el esfuerzo, la dedicación y el progreso constante. Y esa actitud, esa forma de enfocar el aprendizaje, Sí. Sí. también tiene un impacto en la confianza de los jugadores, ¿verdad? Sin duda, recordemos el ejemplo de Pep Guardiola, que no solo destaca los aciertos de sus jugadores, Ajá. sino que también los defiende públicamente ante los errores. Claro. Al hacerlo, está enviando un mensaje muy poderoso. Sí. Confío en ti, creo en ti, incluso cuando te equivocas. Y esa confianza se contagia, Claro. se extiende por todo el equipo, Sí. creando un ambiente de apoyo mutuo y de seguridad psicológica. Exactamente. En un entorno así, Sí. los jugadores se sienten libres para expresar sus ideas, Mm. para tomar la iniciativa, Ajá. para asumir responsabilidades. Lo que nos lleva de nuevo a la idea de que proteger Sí. significa sobreproteger, Mm. sino dar a los jugadores las herramientas y el apoyo que necesitan para crecer como deportistas Exacto. y como personas.
Totalmente. Un entrenador que protege de la manera correcta no crea jugadores dependientes, sino individuos capaces de pensar por sí mismos, Sí. de tomar decisiones y de liderar dentro y fuera del campo. Es como si plantáramos una semilla y la cuidáramos con esmero, Ajá. proporcionándole agua, luz y nutrientes Sí. para que pueda crecer fuerte y sana, ¿verdad? Una excelente metáfora. Sí. Un entrenador que protege crea las condiciones óptimas Mm, para que sus jugadores florezcan y alcancen su máximo potencial. claro. Y eso implica, por supuesto, Sí. prestar atención a su bienestar integral. Mm. Hablábamos antes de la importancia de cuidar el aspecto emocional, Sí, pero el físico también es fundamental, ¿no? por supuesto, un entrenador que protege entiende que el cuerpo del jugador es su herramienta de trabajo y que debe cuidarlo con esmero. Eso implica, por ejemplo, diseñar entrenamientos adaptados a las capacidades de cada jugador, Claro. prevenir lesiones, proporcionar una alimentación adecuada, asegurar un descanso suficiente. Exactamente. Y también implica estar atentos a las señales que nos envía el cuerpo del jugador. Si un jugador está cansado, Sí. si tiene molestias, Ajá. si no se siente bien, hay que escucharlo y tomar medidas. No podemos pretender que los jugadores rindan al máximo si no se encuentran en las mejores condiciones físicas y mentales. Claro. Proteger también significa respetar los límites de cada jugador. Y entender que cada jugador es un individuo único, Sí. con sus propias necesidades, sus propias fortalezas y sus propias debilidades. Un entrenador que protege no intenta crear clones, No. sino que busca potenciar la individualidad de cada jugador, Sí. ayudándole a desarrollar su propio estilo y a alcanzar su máximo potencial. Y para eso la comunicación es clave. Un entrenador que protege crea un diálogo constante con sus jugadores. Les pregunta cómo se sienten, les escucha con atención. Sí. Les explica las razones de sus decisiones. Esa comunicación transparente y bidireccional Sí. genera confianza, fortalece los vínculos entre el entrenador y los jugadores Exacto. y crea un ambiente de trabajo mucho más positivo y productivo. Absolutamente. Y con eso creo que hemos profundizado un poco más en este fascinante concepto de proteger en el liderazgo deportivo. Sí. Pero aún nos queda un último aspecto por explorar. Hemos hablado de crear un entorno de aprendizaje seguro, Por favor. de fomentar la confianza, Ajá. de cuidar el bienestar integral de los jugadores. Pero al final, ¿cuál es el objetivo último Bueno. de todo este proceso de proteger? El objetivo final, el verdadero legado de un entrenador que protege, Sí. es formar jugadores autosuficientes, capaces de tomar sus propias decisiones, de liderar dentro y fuera del campo y volar con sus propias alas. Es decir, que el objetivo de proteger es, en cierto modo, Sí. dejar de ser necesario, ¿no? Que los jugadores puedan desenvolverse con autonomía, Sí. sin depender constantemente del entrenador. Como decía Arsène Wenger, Ajá. su equipo debe ser capaz de jugar sin él. Y eso, en el fondo, es la máxima expresión de confianza, de empoderamiento. Es como si le diéramos un mapa, Sí. una brújula, Ajá. y las herramientas necesarias para explorar el mundo por sí mismos. Nuestra labor como entrenadores no es marcarles el camino paso a paso, No. sino dotarlos de los recursos para que puedan encontrar su propia ruta. Una imagen muy acertada. Sí. Y para que ese viaje sea exitoso, Ajá. para que los jugadores puedan tomar decisiones inteligentes Sí. y afrontar los desafíos con confianza. Hay un elemento fundamental que no podemos olvidar, el liderazgo. Hablamos mucho de la figura del entrenador como protector, como guía, como mentor, Ajá. pero también es un líder, ¿verdad? Sin duda. Y un líder que protege no se limita a dar órdenes o a imponer su criterio. Es un líder que inspira, que motiva, que crea un ambiente de colaboración y de respeto mutuo. Un líder que escucha a su equipo, Por supuesto. que tiene en cuenta sus opiniones, Sí. que les hace partícipes del proceso de toma de decisión. Exactamente, un líder que protege Sí. no busca seguidores sumisos, sino individuos capaces de pensar por sí mismos, Ajá. de aportar ideas, Sí. de cuestionar incluso las decisiones del propio líder si lo consideran necesario. Porque al final, un equipo es un grupo de personas que trabajan juntas Claro. para alcanzar un objetivo común. Sí. Y para que ese trabajo en equipo sea efectivo, Ajá. para que el grupo funcione como una unidad cohesionada, eficiente, se necesita un liderazgo que inspire confianza, Totalmente. que fomente la comunicación Sí, sí. y que promueva la participación de todos los miembros. Y un líder que protege
no solo se preocupa por el rendimiento deportivo del equipo, sino también por el bienestar integral de cada uno de sus miembros. Claro. Se preocupa por su desarrollo personal, por su crecimiento como individuos, por su felicidad dentro y fuera del campo. Porque entiende que un jugador feliz, Exacto. un jugador que se siente valorado y respetado, Sí. es un jugador que rendirá al máximo Claro. y que aportará lo mejor de sí mismo al equipo. Y esa, en última instancia, es la esencia de proteger en el liderazgo deportivo. Crear un entorno donde los jugadores puedan desarrollarse plenamente como deportistas y como personas. Ajá. Donde se sientan seguros para tomar riesgos, Sí. para explorar su propio potencial, para volar con sus propias alas. Un entorno donde el error se ve como una oportunidad de aprendizaje, Por supuesto. donde la confianza es la base de las relaciones, Sí. donde el liderazgo se ejerce desde el respeto y la empatía. Un entorno, en definitiva, donde los jugadores puedan florecer y alcanzar la mejor versión de sí mismos. Creo que con esta reflexión hemos llegado al final de nuestra inmersión ¿Sí? en el concepto de proteger en el liderazgo deportivo. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Y nuestros oyentes, Sí. Les invitamos a que reflexionen sobre cómo pueden aplicar estos principios en sus propios ámbitos, ya sea como entrenadores, como educadores, como padres, Claro. o simplemente como personas que buscan construir relaciones más sólidas y auténticas. Exacto. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive. Hasta la próxima. Hasta la próxima.